editor, Martín Fernández, cuando me lo dio, me dijo, es un diario de sueños. Y bueno, uno a veces se pone a leer a partir de esas cosas que andan en la cabeza. Cierto, ¿no? cierto. Por eso a veces las contraportadas, sí, pero a veces las contraportadas también tienen eso, uno lo van como guiando hacia ciertas lecturas posibles. Y entonces no pude evitar leerlo bajo esa duda, ¿no? Y la lectura tiene mucho que ver con eso, con ambas ideas, la del diario de sueños, sin duda, y la de la novela. Y yo llegué, por tener que llegar a alguna forma de conclusión, si no estaba acá robando no la plata, pero al tiempo, de que sí es una novela. Pero es una novela peculiar, en el sentido de que, antes que nada, tenemos una selección de sueños. O sea, aparte del juego, cuando vean el libro van a ver que hay una serie de máscaras, de instancias de enunciación, por decirlo así. Entonces tenemos sí, una sucesión de sueños presentados como los sueños de un personaje en particular, un escritor. Esos sueños además están comentados. Entonces hay un segundo momento en que el sueño es analizado o comentado. Lo leído simplemente. Y a veces hay hasta ahí una tercera instancia de comentarios. En algún momento de esta sucesión de sueños comentados se estipula que incluso esos comentarios de primer grado, digamos, no son contemporáneos necesariamente. No están sincronizados, por decirlo de esa manera. Entonces, de golpe, esto que parecía una simple sucesión de sueños se vuelve una cosa más poliédrica, digamos, ¿no? Una cosa con más facetas. Y a partir de esa interacción entre esas instancias y planos, es que aparece algo que es de alguna manera una novela, o incluso diría la negación de una novela. Porque al final del libro, espero que no haya gente muy paranoica con los spoilers. Mirá que hay. Bueno, espero que esto no sea un spoiler. Al final del libro, el autor ficcional, que está contándonos sus sueños y comentándolos, nos dice que quedó en eso, que no llega a ser otra cosa, que lo que él buscaba en tanto sus preocupaciones con la literatura del yo y la autoficción y todo esto, quedan como vacías. Entonces es ese proyecto de novela, de algún modo, el que no se realiza. Mi primera manera de encontrar esa novela tenía que ver con cómo el mundo de la vigilia empieza a ser contado, ¿no? O sea, el narrador, por decirlo así, va contando sus sueños, pero al comentarlos deja entrever elementos de lo que sería su vida, ¿verdad? Claro, de la vida real. La vida que llamamos real, la vigilia, ¿no? Llamamos real, pero es la vigilia. Entonces dije, bueno, lo que está pasando acá seguramente es que pedacito por pedacito, al final vamos a ensamblar este relato. Pero lo que tenemos al final es justamente una negación de esa posibilidad de ensamblar un relato. Entonces se nos escamotea esa novela, o al menos se nos escamotea la percepción de esa vida real que tiene su propio narrador. Pero nosotros la podemos ensamblar como lectores, por aquello de los narradores no confiables, por decirlo de esa manera, ¿no? El narrador nos está contando algo que no necesariamente es mentira. Sí, puede decirte que fracasó y no fracasó. Y no fracasó, o fracasó en su mundo, en su instancia ficcional, digamos. Entonces, bajo todas esas ideas me quedé pensando en cómo funcionaba ese escamoteo, como lo dije. Y hay otra cosa muy evidente, como los sueños no están fechados, no tenemos todos los sueños, digamos, de este personaje entre, pongamos, marzo y junio de 2020. No, tenemos una selección. Y al seleccionar, ya tenemos un elemento de ficción, por decirlo así, una novelización. Y todos los sueños incluyen escritores. Bueno, ese es el tema, ¿no? O casi todos los sueños, porque hay una regla, digamos. Primero que nada, gracias a todos por estar acá, gracias Ramiro por haber aceptado la presentación, gracias a la Casa de los Escritores y gracias a Martín Fernández de Un, que se mete en estos berenjenales, o tiene estas maravillosas ideas, por ejemplo, de que en junio estemos presentando en la calle, en pleno junio, bueno, hay fuego. Hay fuego, pero es un fuego testimonial, es el fuego de la literatura que realmente no es muy poderoso, vamos a decirlo por ahora.
pero no importa. Estamos en una visión que puede haber sido, puede ser un sueño esto también, ¿no? Es impresionante, ¿no? Parece un delirio de una mala borrachera, ¿no? De alguien que tomó más vino malo. Pero volviendo, yo lo invité a Ramiro porque es una máquina de hacer teorías y no defrauda Ramiro, ¿eh? Sigue haciendo teorías impresionantes sobre este libro, pero me parece muy, muy preciso esto que acabas de decir de que no tiene fechas, sueños. Eso es una cosa muy sagaz, muy lúcida, porque al principio tenían fechas y yo les quité todas las fechas porque así queda más en el aire todo queda en un espacio autónomo de ficción. Y la mejor definición de este libro, hay mucha gente que me ha dicho, yo no puedo leerlo como novela, no es una novela. Hoy Carlos Regerman me decía que para él no era novela, aunque tampoco era un libro de cuentos y no podía hacer cuentos encadenados. La mejor definición me la dio María Tena, que dijo, una novela o lo que sea. Yo creo que las novelas son siempre lo que sea. O sea, la idea de la novela como aparato narrativo preciso y redondo es muy decimonónica, si se quiere, ¿no? A partir de, no sé, de algún momento en los años 20 o quizá antes, las novelas, 20 del siglo XX, las novelas se vuelven lo que uno quiere, ¿no? Desde Ulises en adelante, o quizá antes. Así que para mí una novela, lo que sea, es una obra de una novela. Entonces, insisto en que para mí es una novela, o me dejé llevar por ese debate, y así lo leí, y así fue como me llegó a conquistar el libro. O sea, es difícil escribir sueños, es difícil interesar a la gente con los sueños. Yo me levanto y le digo a Fiorella, a mi esposa, soñé que, y ya le veo la cara de algunas referencias al hebrero, que, bueno, sabemos que es un escritor que ha significado mucho para tu obra en el sentido más amplio, desde tu ficción. Para mi persona. Sí, exactamente. Me podría incluir también. O sea, además hemos conversado mucho sobre el hebrero, sin ir más lejos. La última vez que hablamos del hebrero, porque estábamos en el programa de Pablo en La Máquina de Pensar hablando de David Lynch, y ahí surgió la mención al hebrero. Y de algún modo tendríamos que mencionar a Lynch. Bueno, para este libro, ¿no? Sí, tendría que estar dedicado a David Lynch, ¿no? Aunque Lynch es mucho más oscuro y hermético, porque hay un detalle al decir que es un libro de sueños. Tenemos muchos prejuicios con respecto a los sueños, ¿no? Y la idea de algo hermético o algo complicado, surrealista, ¿no? Complejo, que no se entiende, el sinsentido está en ese estereotipo. Y aquí no, mi idea es que no esté eso. Claro, pero a la vez uno puede mirar películas, escenas, secuencias de Lynch, en las que uno de algún modo siente haber sido confrontado con un sueño, pero nunca es explícito, ¿no? No son secuencias necesariamente declaradamente oníricas, si bien parecen informadas, por decirlo así, por una cualidad onírica. Y si bien en tu libro uno los lee desde el punto de vista de asumir, aunque se puede sospechar, ¿no? Que uno asume que son relatos de sueños, aunque puede sospechar una mano que edita, entonces también opera esta suerte de instancia de, puede ser un sueño, quizá no lo sea, quizá está en esa zona, por decirlo así, intermedia, que de alguna manera es más interesante y tiene antecedentes a lo largo de toda la historia de la literatura. Pero, por ejemplo, el Asno de Oro de Apuleyo, con su conversión de este personaje en asno por haber vislumbrado un ritual mistérico de Isis y tal, o Alicia en el País de las Maravillas, o mismo Twin Peaks, en el momento en que aparecen esos personajes como por ejemplo David Bowie en la película Fuego Camina Conmigo, o Mónica Bellucci en la tercera temporada diciendo, esto es un sueño, ¿no? Sí. Dejando siempre, vivimos dentro de un sueño. Y dejando abierta esa pregunta de quién es el que sueña. Y cuando yo había empezado a leer este libro, y creo que iba por un cuarto del libro, me estaba, llamémoslo de formación personal, anotando ideas, ¿no? para robártelas, por supuesto. Ahí pensaba, bueno, yo cuando sueño, siempre sueño que soy yo, ¿no? ¿Quién es el sujeto del sueño?
Y a veces quizá uno sueña como que es una especie de, vamos a dejar pasar el ruido. Esto es parte de la banda sonora sí, que lincheana. y Martín Fernández se están poniendo acá. Ahí está. Un gran trabajo de edición. Totalmente, ahí se va. Podríamos poner un zumbido lincheano. Es, ¿no?, el ruido incidental. El rum rum. Bueno, yo quería decir también que cuando arranqué con esta historia, le puse proyecto de ficción para no meterme en embarcarme en la onda novela. Como si le pones novela, parece que ya te vas encaminando. Sí, no. Y me olvidé lo que iba a decir. No sé, que estaba robando ideas de algunos sueños que... No, claro, la idea de quién sueña. En algunos sueños, o al menos me pasa a mí, yo sueño como que soy el ojo o la cámara. Sí, omnisciente. ¿No? Como ese sueños en tercera persona, digamos. Claro. También hay sueños que son como los videojuegos en primera persona, de que uno anda por un mundo y lo va observando. Pero, ¿qué es lo que nos da la certeza de ser nosotros? ¿O cuál es el valor, el significado de ese nosotros en los sueños? En tu libro, de algún modo, el nosotros decanta, en el sentido de que tenemos siempre la presencia de este escritor que habla de escritores, que involucra su vida de escritor. Entonces parece como cristalizar, por decirlo así, un sujeto específico que sueña y siempre es el mismo, ¿no? Y eso me pareció interesante para transformarlo desde ese punto de vista, desde la pregunta linchiana de quién sueña, ¿no? y desde quién es el sujeto, digamos, de algunos sueños. Incluso ese sujeto en un momento sueña que está adentro de un escritor. Exacto. Exactamente. De Milton Skinca, ¿no? Debe haber sido ahí lo va dirigiendo desde dentro de lo que es vivir dentro de Milton. Debe haber sido ahí que se me ocurrió esta idea cuando llegué a ese punto. Sí. Como yo sueño que estoy dentro de David Lynch. Claro. Sería la vida, o de John Malkovich. Quiere ser John Malkovich por 15 minutos. ¿Por qué no? Ahí, claro. Y me parece que de algún modo el libro, más allá de que narrativamente está todo el tiempo negándose, porque por definición un sueño es algo que no pasó, o sea, en la vida real, en la vigilia. Entonces no nos cuenta una y otra vez cosas que se disuelven de alguna manera. Entonces, como operación narrativa, o teníamos esta conexión entre todos los sueños, luego negada por el narrador, o nuestras pistas, o esta suerte de comentarios sobre la vida de un escritor. Entonces todo eso, al menos en la lectura que iba llevando, fue lo que empezó a darle como espesor, ¿no? O sea, más allá de lo difícil que pueda ser narrar sueños, más allá de todas las imágenes que pudieran aparecer, que podían interesar, podían no interesar, el libro empezó a ganar como capas, y por lo tanto un espesor, y más o menos ahí fue que, como el momento ese que hace clic algo, y ahí lo empecé además a disfrutar de un modo, digamos, no narrativo, pero sí conceptual, digamos, como una maquinaria específica hecha por vos que tiene como resultado producir estas cadenas de incertidumbres y posibles lecturas, y eso me parece un gran logro, digo, para mí es lo que deben hacer las buenas novelas, o sea, no ofrecernos limpiamente una trama. ¿Vos decís que hay que luchar, hay que trabajar para poder leer este libro? Yo creo que sí, pero es algo que surge espontáneamente, no es un libro que se lea como otros libros tuyos, míos, o de Carlos Regerman. No, pero creo que cada historia es muy accesible, ¿no? Sin duda, si las descomponemos... Y probablemente sea muy intensa, y probablemente no se pueda leer todo de un saque. Yo creo, al menos mi lectura prescindió siempre de la posibilidad de leerlos individualmente. Yo estaba enfocado a armar el mosaico. Pero eso es de formación profesional, ¿no? Sí. A mí es lo que me gusta hacer, digamos. Entonces me resultaba natural tratar de leerlos así, y no como una colección de viñetas. Me parece que en el momento en que existe el comentario... Sí, el comentario obviamente es el que ilvana, y primero, no todos los sueños tienen un comentario, y segundo, no todos los sueños son de escritores. Hay algunos que están hechos solamente para hacer excepciones a la regla, ¿no? Hay un sueño sobre pintores, hay un sueño sobre músicos, sobre Fernando Cabrera, Mateo y Rubén Rada, y también hay algunos sueños que no tienen comentarios, también un poco para eso, ¿no? O sea, ponerse una regla y después poner excepciones a esa regla. Claro, que no tendrían el mismo significado de no ser porque casi todos los demás funcionan de esa manera. Pero hay como una preocupación. Bueno, no serán todos escritores, pero algunos son todos artistas, ¿no? Pero más allá de eso,
más allá de que la Es del mayoría... arte, sí, el tema es del arte y lo que hay que sufrir con el arte y todo eso. Y hay como una suerte de intención de hablar del arte, ¿no? De hablar de la literatura, no solo en la literatura uruguaya. Por ejemplo, si uno va armando esa vida del protagonista, comienza con este libro que lo autoeditó de alguna manera, que va a la imprenta y cuenta esta parte de este sueño, y luego en el comentario hay como una bajada de eso a la realidad. Luego al principio mismo se dice que hay una cantidad de libros y hay una nota a pie que dice que no son tantos. Entonces, si uno va armando esa historia, parece que el libro está de alguna manera preocupado por cómo se hacen los libros en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Sin duda, yo creo que, el centro es toda una crítica a la autoficción, supuestamente, ¿no? Esta moda que hay de la escritura del yo, pero a la vez es una especie de autoficción inversa, no sé cómo llamarlo, algo así, ¿no? Y yo creo que sí, que no solamente sobre la escritura, sobre la literatura, sino sobre lo que es escribir en Uruguay, digamos. Pero atención, que escribir en Uruguay es bastante parecido a escribir en España, en Argentina, ¿no? No es que pensamos que es espectacular en otros lados, ¿no? No, sin duda. Quizá también el matiz. Igual no tienen este escenario en la vereda, así no lo tienen ellos. Definitivamente. Pero me parece que esa es una de las cosas interesantes del libro, que proyecta esos pseudópodos, por decirlo así, ¿no? O tentáculos, hacia distintos temas que podrían ser abordados. Y eso también le dio a mi lectura al menos un interés especial. Y luego está el tema del título. El título. Para, antes de hablar del título, quería decir esto. También encontré que hay gente que lo lee, ¿no? Y la gente que se acuerda de los sueños, ¿no? Que está acostumbrada a acordarse de los sueños, cree que son sueños bien hechos. Y los que no se acuerdan normalmente de sueños dicen, no, esto es un sueño creado, esto está bien hecho, está no sé qué. Planesa, o los planeses, también porque estoy leyendo cuentos, libros de cuentos, cada uno elige uno distinto, pero el que es buenísimo es el de blanco es buenísimo, o el que señalaste vos ahora, el de los mini libros sangrantes, ese lo señalan mucho, ¿no? Bueno, en ese sentido, a mí me parecía que había siempre una especie de lógica diurna hasta que algo la quebraba, y es algo que suele pasar en los sueños, como por ejemplo estar de golpe en otra parte, los espacios... Ahora, son todos también tópicos en general de la literatura, llamémosla fantástica. Sí. Así que en principio podríamos leerlo también, una colección de cuentos fantásticos. Hay un episodio que no es ni de artistas ni nada, porque es con Chávez, ¿no? O con una especie de político del Caribe. Pero está el que aparece García Márquez. Bueno, García Márquez es un escritor. Tuve que ir sí, pero digo, el tema ahí parecería ser otro, ¿no? Y mismo el personaje dice, García Márquez aparece en su faceta de periodista, sí, ¿no? Y busqué si el atentado ese había sido real, y lo había sido. Todo eso ocurrió, y todo eso se dijo. Eso también es muy interesante, sí mismo, quiero decir. Si hago un esfuerzo de ir contra mi lectura global, digamos, y pensar en una lectura individual, también rinde el libro en ese sentido. No, y también hay la posibilidad, que una sola persona me la dijo hasta ahora, de pensar que a ese protagonista, narrador, algo le ocurrió, que no es el mismo al principio que al final. Bueno, y eso es lo que sería, no sé... Es algo que podría pasar en La Vigilia. No estoy muy claro yo con esto. No, pero eso es lo interesante, digo, es un libro con enigma de alguna manera. Digo, uno, al menos si lo lee como lo empecé a leer yo, está tentado a decir qué pasó en La Vigilia, ¿no? ¿Cuál es la vida? ¿Dónde termina? Claro, esa es la idea, ¿no? Que, digamos, lo que estamos leyendo, para empezar, digamos, nosotros vivimos la tercera parte de nuestra vida durmiendo, ¿no? Si tenés 30 años, viviste 10 años durmiendo, si tenés 60 años, viviste 20 años durmiendo, con los ojos cerrados y, bueno, soñando. Entonces, eso lo viviste. Sí. Eso es una vida, ¿no? Es una vida. Sí. Y entonces la idea es que esa vida refleje la otra, ¿no? Esa es la idea. Y me pasó que la lectura de este libro contaminó, por decirlo así, la lectura de Solenoide, de Mircea Cartarescu. Y ahí está Andrea Arismendi, que me enseñó cómo se pronuncia su nombre, que no es Mircea, sino Mircea. Y hay un momento en Solenoide que Cartarescu se pone a citar, digamos, el personaje de Cartarescu se pone a citar sueños que él recuerda, que él registra, y dice bastante claramente algo que podría servir
de puerta de entrada a tu libro, y es cómo la vida, desde un punto de vista muy, muy gnóstico que tiene el narrador de Solenoide, parece estar llena de pistas y de piezas de rompecabezas que uno tiene que terminar uniendo en el momento de la muerte, ¿no? Y ahí pasa o no la prueba. Un tema absolutamente gnóstico, ¿no? Sí, sí. Pero esa idea de que los sueños pueden tener estas piezas, entonces muchas veces al pasarlos por alto, al no relacionarlos, entonces estaba leyendo y en un momento me empezó a aburrir todos estos parrafitos de sueños, porque hay muchas historias en juego en este libro, entonces quería irme a algunas de esas otras historias. Entonces cuando empezaban a abundar estos parrafitos de sueños, decía, bueno, ¿qué hago? ¿Salteo? Y pensé, no, digo, este chiste de la pieza perdida debe tener algo que ver. Es ese tipo de lectura paranoica, digamos, que me parece que libros así fomentan de alguna manera. Y eso es un poco la gracia. Al menos yo los leo así, tratando de ver de qué me estoy perdiendo, tratando de ser el detective, ¿no? Primero que nada quiero saludar a Navidad, que está allá en Londres, a saludarla que está viéndonos, y a María Tena también que está allá en España. Y segundo, sí, es cierto que los sueños siempre dan la sensación de que son signos de otra cosa, pero que no sabemos, siempre estamos muy próximos a eso y no lo sabemos. Y después hay un poeta argentino que decía, todos los sueños que soñás son interesantes para vos. Empiezan a dejarse interesantes cuando lo contás a los otros. Ese es el problema. No lo decía, como lo estoy diciendo yo, pero lo decía poéticamente, ¿no? Y sí, yo he leído libros de sueños de Graham Greene, por ejemplo, y son súper aburridos, o sea, no me engancharon tanto. Y creo que muchos narradores lo que hacen es extraer el corazón de los sueños y lo ponen le dan todo un barniz realista y punto. Y ahí podremos volver a Lynch. Pero en última instancia hay una preocupación, no digo a nivel de teorizar ni nada, pero de tuya en particular, ya no como el personaje, el autor ficticio, como queramos llamarlo de este libro, sino tuya de indagar en este mundo de los sueños, porque de algún modo también cuando tu personaje cita esa, ya diría, famosa distinción del hebrero entre inventar y imaginar e inventar. Y Lebrero hablaba mucho del inconsciente y su papel en la creación artística y todo eso. ¿Hay una postura tuya, hay un interés tuyo por indagar esos temas? Siempre me interesó y siempre tuve la facilidad de acordarme los sueños, ¿no? Desde los 11, 12 años, aparte siempre me propuse acordarme y bueno, a partir del 2000 empecé a anotarlos. Pero también ahí hay otra cosa que no está en el libro, que hay sueños que encontré que son de hace 30 años, lo encontré en hojas así, y bueno, ahí entran perfectamente, una vez que está todo encaminado. Y me interesa muchísimo un detalle que no dijiste, y que yo creo que para mí es esencial en todos estos sueños, que es esta cosa tan rara que tiene cuando soñamos de que estamos en un presente continuo. Eso es rarísimo, de que el tiempo no pasa, de que estamos en un presente. Y yo creo que en el libro, creo que puede aparecer una y otra vez se está diciendo, ¿no? Se habla del experimento con el tiempo, de Dune, que cita Cortázar, y cita Borges también. Y esa idea de que cuando estás en el inconsciente lo ve todo, ve un presente continuo. Y eso iría contra la literatura, que es sucesiva, ¿no? Me dejaste pensando, porque muchas veces, al menos cuando la propia novela es tiempo que pasa, y en cambio acá son unidades donde el tiempo... Bueno, eso es lo que te decía hace un rato, con que no tiene una solución narrativa en última instancia, sino que son escenas, por decirlo así. Pero me parece que hay una tendencia que tengo yo, al menos, si escribo un sueño, es a usar el tiempo de imperfecto. Claro. Yo caminaba por... Claro. ¿no? Y eso de alguna manera me parece que tiene que ver con este reciclaje perpetuo del presente del que estás hablando. Creo que es algo que podría decir Ballard, que también es un actor muy preocupado por los sueños y por el tiempo, y por esta idea del agotamiento del futuro y la eternidad del presente, que es algo muy onírico, si se quiere, por lo que vos estabas diciendo recién. Claro, claro. A mí lo que me fascina son eso, lo del tiempo, me parece alucinante de los sueños, y después la capacidad que tiene, digamos, el narrador del inconsciente para pegar unos volantazos impresionantes. O sea, la idea que decía Borges de la literatura, que es una gran amabilidad para el lector, que el narrador le haga creer al lector que él mismo no sabe para dónde van las cosas,
eso es la mayor amabilidad que se puede hacer. Estar leyendo algo y que tener la sensación de que no se sabe qué va a pasar cuando abrís la puerta. ¿Hacia dónde va esto, no? Esa, bueno, que David Lynch lo hace claramente y hay otros sectores que lo han logrado hacer. Los sueños ocurre sistemáticamente, ¿no? Acá hay un sueño con Raumar Jude, por ejemplo, que no, eso sí no podemos spoilear, pero digo, tiene una resolución que, bueno, solamente solo un sueño puede hacerlo, pero digamos, a mí, por ejemplo, me causó muchísima gracia, ¿no? Y después tiene un humor también en el libro. Bueno, sin duda, y eso está plasmado en el libro. Pero de algún modo, por eso siempre podemos estar destilando de acá ideas sobre los sueños, ideas sobre la narrativa, ideas sobre la conexión entre los sueños y la narrativa, el tiempo en la narrativa. Todo esto que acabas de decir, digo, de algún modo está presente. Entonces es un libro que también habla a esa manera del arte de escribir. Imagino que también es otra de tus preocupaciones, sobre todo en el momento en que gran parte de tu vida intelectual pasa por hacer con otros escritores lo que yo estoy haciendo ahora contigo. Sí, bueno, parte de mi vida. Yo siempre cuando empecé el tema del periodismo cultural, de la radio, que es allá hace 15 años, estoy entrevistando a escritores de lunes a viernes una hora, siempre me preocupé un detalle, que es una boludez, que es no meter algo que vos sí haces en tu narrativa y de una moda que te encanta hacer, que es el tema de referencias literarias, referencias conscientes literarias, escritores, Yo no quería meterme en ese aparato, no quiero ser referencia, no sé cuánto. Pero, como todos tienen sus cosas, el hecho de estar siempre hablando con escritores hizo que empezara a soñar con escritores. Y entonces las referencias a escritores o a literaturas o a ideas literarias vienen a través de eso, ¿no? Entonces aquí este libro tiene muchas en ese sentido. De manera explícita, de manera esto explícita. Que hablamos, o lo de Cortázar en Berkeley también, yo qué sé, cosas así que no lo hubiera puesto nunca. No, y de algún modo, por ejemplo, no sé cómo estamos de tiempo, Martín, si ya estamos. 5 más. Capaz que sería mejor, no sé si se acostumbra en esta modalidad que hace preguntas del público, quizá. Porque yo iba a hablar nomás del sueño en el que aparece Bolaño, que me gustó. Dale, a ver. No, que ahí me sonó. Le gustó a Cecilia Ríos. Sí. A Cecilia Ríos me dijo que no le gustaban, muchos también. Los lectores se han dividido en dos. Casi que el 40%, o sea, dijeron que no les gustaban las notas porque le sacaba poesía. Y 6 dijeron, no, me gustan las notas porque le da no sé qué. Le añaden narrativa. Sí, exacto. A mí me gustan las notas. A ver la de Bolaño. No, hay momentos en el diálogo del protagonista onírico, sí, con el Bolaño onírico, que dice algo que decís vos, lo de la intensidad, ¿no? Vos tenés una, no sé si llamarlo hipótesis o lo que sea, una obsesión con hablar de la intensidad de las narraciones, de los libros que la tienen y que no, y acá el protagonista onírico le dice eso a Bolaño, que la literatura nazi en América es un libro muy intelectualizado y que no tiene esa intensidad, excepto en el fragmento final, que es el que luego genera Estrella de Verano. Así es el libro con esa intensidad. Entonces ahí no pude evitar oír tu voz. Obvio. No, pero ahí estaba mi voz, sí, claramente. El tema de la intensidad a mí me preocupa mucho, pero no sé, es un tema largo y aparte no sé exactamente en qué se define la intensidad. Es difícil de definir. Es un concepto intuitivo que uno lo entiende cuando habla contigo y luego digo, pero ¿qué quiere decir Pablo cuando dice pero intensidad? Todos los poetas saben lo que es la intensidad, saben que un verso puede ser malo, pero cuando no es intenso, hasta el propio poeta malo lo saca, porque toda la poesía es mínimamente intensa, tiene que tener una mente, y ellos mismos lo saben, los poetas. Sí, claro, o los lectores también, basta con leer a Mallarmé, por ejemplo. Claro, exacto. Si hay intensidad en alguna parte, hay ahí. Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer efectivamente algún comentario. Yo digo pregunta, la gente suele hacer comentarios, pero bueno, todo sirve, así que nadie. Nadie. Bueno, entonces, recomendado. Bueno, sí, Hugo quiere, sí, Hugo. Preguntarte por cuál sueño empiezo cuando lea el libro. ¿El primero? Sí, no, tiene un orden, tiene una secuencia. No, me pregunta por cuál sueño empezar, y no, digamos, es una novela
coherente. Se empieza desde el principio. El que lo lee como lo leí yo, como novela, diría, sí, tiene que empezar del principio. Ahora, el que lo lea como esa colección de relatos... Sí, sí. Bueno, y debe haber alguien que lo... Es que yo leo las colecciones de relatos en orden. Yo también. Me cuesta romperlas. Me marea un poco. Sí. Y para terminar, me ibas a preguntarte el run de las cosas. Y no, yo tenía mi propia hipótesis, que también lo vinculaba al libro, quizá mi libro favorito de Fresán, que es La velocidad de las cosas. Hay una canción de Bowie que se llama La velocidad de la vida, ¿no? Y es esa sección de el tiempo con el que pasan las cosas, el ritmo, la cadencia de las cosas, y en un libro que de algún modo hace esa distinción, dándole igual realidad a las cosas que pasan en el mundo de la vigilia y las cosas que pasan en el mundo de los sueños. Quizá la diferencia está en que en el mundo de los sueños esa cadencia, ese ritmo es distinto al de la vigilia, pero ambos son parte de esta velocidad de las cosas en la vida. Y el rum a mí me sonaba el ruido de una maquinaria, el ruido de un aparato. Sí, el tema es que se lo debemos a Natalia Cito, escritora argentina, sí, autora de Rara, que es una novela muy, pero muy recomendable, nada rara. Y con Natalia tuvo muchos títulos esta novela. Cuando se presentó al MEC, que ganó el tercer premio como la novela onírica. Muy libreriana, ¿no? Sí, después cambió bueno, antes se llamaba El libro de los sueños reales. Antes, cuando yo la empecé a escribir, se llamaba Sobre el realismo onírico. Tenía un nombre de ensayo espantoso, pero para mí me servía, Sobre el realismo onírico. Y después cambió a La raíz de todas las cosas, ¿no? La raíz de todas las cosas. Y se lo di a Natalia, y Natalia dice, todo lo que está pasando en este libro tiene que ver con los escritores, con lo que está pasando en torno a la escritura, y es como el rum de la mente del escritor. Y yo dije, el rum de la mente, perfecto, Natalia. Bueno, pero por eso, a mí me evoca esa idea de un mecanismo, de una maquinaria, algo que está funcionando. Sí. Run, como no. Como run, incluso cuando yo tenía una computadora en los años 80 que tenía un lenguaje de programación que se llamaba BASIC, ya existe. Entonces cuando vos escribías el programa, le dabas run, y el programa se ejecutaba. Entonces es como que termina uno de leer, le da a ejecutar. Entonces se me acaba de ocurrir. Impresionante, Ramiro Sánchez es una máquina, realmente, siempre está... Un de teoría. Sí, una máquina de hacer teorías. Nada, gracias Pablo por la invitación. Gracias a todos por estar acá. Lean el libro, cómprenlo. Y gracias a los que están del otro lado.